Konnichiwa皆様、ここは亀猫でーにゃ。これは、ダメチ、15本。Epílogo. Eiyu Banca. Epílogo. Elegía el héroe. ¡Te lo pido! ¡Mátalo! Desde mí, quien estaba parado sin moverme, un aventurero humano del que ni siquiera sabía su nombre, me dijo con voz temblorosa, cubierto de heridas, abrazaba el cuerpo de una mujer Betsman dentro de sus brazos. Una evidente herida mortal estaba grabada en el cuerpo cubierto de sangre de la aventurera, que nunca más volvería a abrir los ojos. ¡Ayúdame a matar a ese monstruo! El laberinto subterráneo donde un oscuro y frío ambiente flotaba. 20º piso del calabozo. Frente al aventurero que derramaba lágrimas junto con sus compañeros llenos de heridas, hay unos brillantes ojos bestiales flotando en el fondo de la oscuridad, acercándose hacia aquí. Las circunstancias eran simples. Sin duda, era una historia común en el calabozo. Un monstruo de gran tamaño que atacó a un grupo de aventureros de clase alta que estaba en medio de una exploración ante un irregular que había subido desde su piso de nacimiento en una parte más baja, fueron masacrados, derrotados completamente sin nada que pudieran hacer. Aunque en ese momento pasábamos por allí y les prestamos ayuda para que escaparan, fue demasiado tarde para la curación. La mujer Batsman resultó gravemente herida, esperó su último aliento frente a su compañero sin dejar siquiera una palabra de despedida. Sé que estoy diciendo algo erróneo. Nosotros elegimos esto, pero... Viviendo y trabajando como aventurero, el peligro era algo a lo que se debía estar determinado. Debería haber otros trabajos más seguros, pero ellos y ella, quien había dejado de respirar, eligieron ser aventureros. Ya sea por obtener riquezas y gloria, para satisfacer sus propios deseos, o para ser encantado por lo desconocido. Aunque las razones eran muchas, conocían los riesgos involucrados y aún así eligieron ese trabajo por sí mismos. Por eso, odiar a los monstruos no tenía sentido, incluso si le provocó heridas irrecuperables. Incluso si asesinó a su compañera. El odiar a un monstruo, más allá de notar sentido, era ridículo. Incluso mientras decía eso implícitamente, el aventurero derramó muchas lágrimas mientras abrazaba el frío cadáver de su compañera. ¡Te lo pido! ¡Belgraner! ¡Mata a mi enemigo! Mientras dejaba en claro que era un vergonzoso rencor personal, me imploró con una voz mezclada con sollozos. Había sucedido justo cuando mi brazo izquierdo estaba completamente curado y reanudamos la exploración del calabozo con todos los miembros de la familia Gestia. La trivial muerte de un aventurero, sin relación a nada, sin nada dramático, era el día a día del calabozo. Sin duda, incluso esa cruel verdad estaba a la espera en algún lugar, solo que no lo notamos. En el instante en que mi compañero aventurero dejó de respirar, me quedé estupefacto y mirando las grandes lágrimas que derramaba esa persona, sentí que tanto mi mente y mi cuerpo se habían quedado en blanco. La vacilación y los pensamientos ociosos desaparecieron y solo una voluntad transparente llenó mis manos y pies. Decía que debía derrotar a un monstruo que incluso ahora se acercaba rugiendo salvajemente. ¡Bel! ¡Bel-sama! Mientras escuchaba las voces de Welf y Lilith desde un lado. ¡Bel-dono! ¡Bel-sama! Mientras escuchaba la tristeza de Mikoto y Haruhime-san en mi espalda, sujetando la daga Gesia, comencé a correr hacia el monstruo que rugía. Horario está lleno de muertos. Desde el pasado distante hasta hoy. Entre ellos se encontraban las muertes irracionales que arribaron repentinamente durante los días de paz, y los trágicos momentos finales de aquellos llamados héroes. Haya una abundancia de karma sin espacio para la compasión, pero solo algo era seguro: el hecho que la mayoría de ella se generaron durante la lucha contra los monstruos. Los muertos, tan numerosos como las estrellas, estaban apilados en esta tierra. Horario era un lugar como ese. Irónicamente, en esa ciudad laberinto glorificada hasta el punto de ser llamada el centro del mundo, incluso su forma había cambiado con el transcurso de esas eras. Las personas y los monstruos continuaban matándose unos a otros. Era un lugar donde se producían las muertes. Ya sea ahora o en el pasado, el significado de su esencia no había cambiado. Este era el bastión final del mundo inferior, el baluarte de la antigüedad que separaba el laberinto del mundo exterior, el símbolo del anhelo de la humanidad que tomó la espada. Horario era la tierra del comienzo,
Pero, si se cambia la perspectiva, los monstruos también podrían considerarse víctimas. Esta era la era en la que los monstruos eran sacrificados debido a la codicia y los deseos egoístas de la humanidad, y sus piedras mágicas y partes de su cuerpo eran arrancadas y cambiadas por dinero, siendo el costo de la prosperidad, eran masacrados. Eso era algo que no podía negarse. Los habitantes del mundo inferior seguramente no reconocerán algo así en absoluto, pero posiblemente, si se trataba de los dioses que eran existencias trascendentales, deberían compartir tales opiniones y puntos de vista. Quizás, el que ellos mismos pensaran era que ese asunto no tenía sentido. El pasado instante, desde el momento en que los monstruos se desbordaron desde el gran agujero y devastaron el mundo inferior, todo fue decidido. El que arrebataba y el que era arrebatado, el que arrebataba de vuelta y el que volvía a arrebatar. El antagonismo de personas y monstruos y el diseño actual estaba establecido. Personas y monstruos se aborrecían y se mataban mutuamente. Eso era algo inevitable. Pero, si el avance hacia la superficie de los monstruos era el comienzo de todo, el odio y resentimiento de la humanidad no debería estar dirigido hacia ese gran agujero llamado calabozo y a los monstruos. Eso era lo que pensaba Aizo Wallenstein. Asesina al enemigo. Proteja a ese niño. Por favor. Cumple el más querido deseo de la humanidad. Lo que hizo, solo en medio de la oscuridad podía escuchar, era una voz de resentimientos y lamento. Desde voces que claramente no conocía y voces que recordaba haber escuchado, numerosos deseos se aferraban a sus oídos. Desde lo profundo de la oscuridad, un sinnúmero de brazos se extendieron gimiendo con pesar. ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! Esas eran las voces de aquellos que habían fallecido. Y, además, también eran los deseos de las personas que estaban esperando por el futuro. La joven Aizu bajó la mirada hacia sus pequeñas palmas y asintió lentamente. Como muchos lo habían hecho hasta ahora, empujándolo frente a sus ojos, extrajo su espada y tomó su arma, como si mostrara su propia determinación. En ese momento, terminó el sueño. ¿Mm? Lentamente, abrió sus párpados. El techo, el que se había acostumbrado a ver, se reflejó en su campo visual borroso. El estéril interior anunciaba que era su propia habitación. Al parecer, después de terminar el mantenimiento de su arma temprano por la tarde, de alguna manera durmió en la habitación, mientras levantaba la mitad superior de su cuerpo desde la cama, comprobando que la toalla y su amada espada que estaba a su lado. Aizu volvió a pensar en sus novedosos recuerdos. La habitación era un poco oscura. Al comprobar la hora, la puesta del sol ya había pasado. Más allá de la ventana que estaba abierta, el sol había desaparecido, y del cielo del este se acercaba el anochecer. El sueño que vio hasta hace un momento flotó en la mente de Aizo. La hizo dentro del sueño, la había aceptado sin decir nada, sin ser obligada, sin sufrir por el peso, sin ser incitada por el sentimiento de deber. Parecía como si solo supiera hacer eso. Aizu silenciosamente guardó la espada inclinada en su funda e intentó cerrar la ventana con las cortinas sacudiéndose. Estando alrededor de la ventana, notó que el paisaje de la ciudad, que siempre estaba allí, era diferente. Por ejemplo, era de noche, pero los torbellinos de luz que se desbordaban por las incontables luces de las lámparas de piedras mágicas no estaban. Y más que cualquier cosa, no podía escucharse el ruidoso ajetreo de las personas. Aizu, que miró el paisaje a través de la ventana por un rato, murmuró: Ya veo. Hoy es la elegía. Probablemente por eso había visto ese sueño. Mientras miraba fijamente el balanceo de las muchas llamas que se alojaban en las amplias calles, Aizo pensó eso. Sonidos ensordecedores resonaban alrededor, como que si provinieran desde el fondo de la tierra. Pero el flujo del viento que fluía hacia el gran agujero, el laberinto que continuaba hacia el subsuelo, tenía algo que ocasionalmente sacudía los oídos de los aventureros. Eso claramente se parecía al rugido distante de un gigantesco monstruo llamado Calabozo. Mirando hacia abajo, las mandíbulas del gran laberinto que se abría bajo mis ojos, mientras mi cabello se sacudía, subí por la larga escalera iluminada por lámparas de piedra mágica. Esta era la escalera de caracol que conectaba el calabozo con la gigantesca torre blanca Babel. Regresábamos a la superficie. Mandando al violento monstruo que rugía salvajemente y balanceaba sus agudas garras, no hubo una sensación de realidad de derrotar al enemigo.
Yo sentí un sentido del deber, de que si dejábamos libre a ese monstruo se convertiría en algo terrible, o los sacrificios aumentarían aún más. Probablemente, al ver las lágrimas que se derramaban tras perder a su compañera, solo quise detener una mayor tristeza y sufrimiento. Gracias, Belcraner. El aventurero, aún con rastros de lágrimas, dijo eso después de derrotar al monstruo. Yo no pude responderle nada. Ya es de noche. Saliendo del subterráneo, que se conectaba directamente con el calabozo, llegué al primer piso de Babel, y mirando al exterior de la puerta que normalmente estaba abierta, murmuré. La cortina de la noche había caído en la plaza central que rodeaba a la gigantesca torre. Yo, Lily, Well, Mikoto-san y Haruhime-san, junto con el grupo que resultó herido, cargamos hacia la superficie el cadáver que se había vuelto frío desde el laberinto, luchando contra los monstruos que vinieron a atacarnos mientras los protegíamos. El grupo de aventureros pertenecía a la familia Belling. El aventurero líder que me solicitó subyugar a su enemigo se llamaba Edgar San. La aventurera Besman, muerta, era Sheila San. Después de bajar al suelo el cadáver de Sheila San, Edgar San y los demás no se movieron por un tiempo. En el piso sin ninguna presencia humana, los escasos compañeros aventureros miraban desde la distancia como si estuvieran acostumbrados a verlo. En las múltiples miradas estaban incluidas burlas, compasión y miradas frías. Y Liwell empujaron mi espalda cuando estaba parado al lado de Edgar San y los demás. Ya no hay nada que podamos hacer, dijeron. Haruhime-san, con un mal semblante, y Mikoto-san, quien la apoyaba, también asintieron suavemente. Instados por los cuatro, despegué mis pies del piso y salí fuera de Babel. La plaza central. En el momento en que salí por la puerta, noté que el aspecto de la plaza central era diferente a lo normal. La extensa área de la gran plaza central está decorada con muchas cosas. Pilares de madera estaban en todas partes adornados con flores. Estaban adornadas con flores blancas y azules, pero extrañamente no parecían muy hermosas. Lo que más preocupaba era que las lámparas de piedra mágicas comenzando por las farolas de las calles, estaban todas apagadas, y en su reemplazo la luz de pequeñas velas iluminaba el lugar. Incluso, mirando fuera de la plaza central, las luces de las lámparas de piedras mágicas habían desaparecido desde dentro de la ciudad. Cierto, hoy es la elegía. Como estuvimos alojándonos en Riviria dentro de los pisos intermedios, lo había olvidado. Cuando no podía ocultar mis dudas mientras caminábamos por la plaza, Wolf y Lily, caminando a mi lado, dijeron eso como si acabaran de recordarlo. ¿Elegía? Esa era la palabra que había escuchado de Wolf en la señora de la abundancia. Cuando lo repetí sin pensar, Lily se giró en mi dirección. ¿No lo sabes? No, es cierto. Aunque te convertiste en aventurero de clase alta, no ha pasado siquiera un año desde que llegué a ese horario. ¿Cierto, Belsama? Lily bajó sus cejas y mostró una sonrisa. Esa sonrisa de alguna manera parecía solitaria. Bueno, ¿quién está al lado de Lily? Me explicó tranquilamente. A lo que llamamos elegía. Bueno, simplemente es una ceremonia conmemorativa donde se ofrecen condolencias por los héroes que murieron. ¿Condolencias por los héroes? Sí, Beldo no. Es para rendir homenaje a esos héroes de horario que se sacrificaron para evitar que los monstruos se desbordaran desde el gran agujero en la antigüedad. Además, alabando las hazañas de esos héroes, incluso se celebra una ceremonia de agradecimiento. Mikoto-san y Haruhime-san continuaron la explicación. Finalmente, como evidencia de sus palabras, las personas comunes que habitaban horario, excluyendo a los aventureros, comenzaron a reunirse en la plaza central. Pero esa inmensa multitud no era opresiva. Todos estaban en silencio, tan silenciosos como una sombra, mirando a los chicos y chicas que abrazaban ramos de flores. Haruhime-san entrecerró los ojos con tristeza. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, muchos humanos y semihumanos, vestían ropas blancas y puras y sostenían candelabros. Creo que ya lo sabes, pero en horario, comenzando por la plaza frontal del gremio y el primer cementerio, están erigidos monumentos a los héroes. Cuando llegue el momento, las personas partirán desde la plaza central y visitarán los diferentes monumentos. Y entonces, finalmente, regresarán aquí y cantarán la elegía. Justo, como dije al principio, ofrecerán sus condolencias y agradecimientos. La elegía es un canto fúnebre. Se dice que la elegía, el canto fúnebre de los héroes, continuará hasta que salga el sol de la mañana.
Además, mientras dure, se apagarán las lámparas de piedra mágica de horario y solo se iluminará con el fuego de las velas, como para recrear las noches de la antigüedad donde estaban los héroes. El centro de la ciudad, el distrito de entretenimiento, el distrito industrial, los bares y las casas, toda la ciudad pasará una noche solo con la luz de un escaso fuego. Liderados al parecer por el gremio, dentro de la plaza, puede ver varias veces a los empleados con sus uniformes. Dentro de ellos también estaba Eina-san y Misha-san. El cielo estrellado se expandía sobre nuestras cabezas y la ciudad estaba llena de pequeñas velas. La atmósfera de la ciudad, como si la prosperidad diaria, diaria fuese mentira, se había vuelto silenciosa. Solo oí las risueñas voces de los dioses, que siempre eran ruidosos, poco podía escucharse. Era como si todos los que vivían en horario mostraran su respeto a los héroes. Y para los aventureros de la actualidad, es una ceremonia para dar el pésame a los muchos que murieron en el calabozo. Ante las palabras que Lily murmuró tranquilamente, escuché algo sacudiéndose en lo profundo de mi pecho. Dos aventureros de la actualidad, héroes de la antigüedad. El festival de horario que una vez al año ofrecía su elegía hacia ambos, para llorar la muerte de los aventureros y agradecer a los héroes. Mientras estaba caminando por la plaza, cuando me di cuenta, había detenido mis pies y me di la vuelta. Mis pensamientos se dirigieron hacia Edgar-san y los demás, que seguramente aún estaban rodeando el cadáver de Sheila-san dentro de la torre. Las muchas luces de las velas que se alojaron dentro de la ciudad, ¿se volverán su ofrenda? ¿Esa luz de pésame enterrará sus sentimientos de pérdida? Ahora, solo eso me preocupaba. Aizu salió hacia el exterior, frente al paisaje nocturno de lámparas que se veía desde su hogar. Tal vez porque hoy un sueño diferente al usual, se volvió incapaz de quedarse inmóvil mirando desde su habitación. Obviamente, diferente a su ropa habitual de aventurera, vestía un vestido de una pieza blanco puro y su largo cabello dorado estaba atado detrás de su cabeza. Como si fuera invitada por las luces de pésame, Aizo caminó sola por la calle sin decirle nada a nadie. Este año también hay muchas personas. La elegía había comenzado. Las personas que aparecían desde la plaza se dirigían a los monumentos dispersos por la ciudad, formando una fila y caminaban por la calle principal. Algunas personas se dirigían a la plaza frontal del gremio, algunas hacia el primer cementerio y otras hacia el exterior de la ciudad, cada uno dirigiéndose hacia los héroes de la antigüedad, cuyo rostro era desconocido, o hacia los aventureros de quienes fueron separados por la muerte. En la elegía, muchas personas comunes llevaban flores hacia los aventureros que habían conocido. Familias, amantes, antiguos compañeros. Los relacionados a los aventureros que habían caído en el calabozo eran muchos. La chica humana sosteniendo un ramo de flores en sus manos con lágrimas en los ojos, y cierta mujer alfa, con un rostro que superó la tristeza, se estaba uniendo a la fila. Mientras que los empleados del gremio estaban vigilando por las calles para que no hubiera caos, Aizu estaba caminando en un rincón como si se opusiera a la corriente de personas bajo su mirada. Mirando la luz de las velas oscilantes, lo que iba y venía dentro de su pecho eran los rostros de las muchas personas de las que se había despedido. Personas cercanas, personas que fueron amables con ellas, personas importantes. Dentro de ellos también estaban los rostros de sus compañeros de la familia Loki. Aizo había perdido a compañeros más experimentados y también a novatos durante las terribles exploraciones del laberinto. Lo que revivió en su mente fueron las muchas escenas de muerte y las últimas palabras que quedaron en sus oídos. La tristeza por sus compañeros desaparecidos apareció convertida en un dolor en la esquina de su corazón. Si perderás a alguien, era mejor no ir al calabozo. Lo mejor era dejar de ir a la aventura, como esclavos de lo desconocido. Aquellos que no sabían nada decían eso señalando a los aventureros. Pero para eso, no, para un aventurero de primera clase, hay una razón por la que no podía dejar de luchar. Por supuesto, también estaba la ambición y aspiraciones de cada individuo, pero más que nada, para eso y los demás existía la misión que les había sido impuesta por el mundo. Ah, es la princesa de la espada. En el momento que estaba hundida en sus pensamientos, mientras su perfil era iluminado por las luces de las velas, una voz sorprendida fue dirigida hacia Aizu, quien iba en contra del flujo de personas. No está hallando su espada.
Pero no hay duda. Realmente, es más hermosa que un elfo. Es como una diosa. ¡Princesa de la espada! ¿Qué estás haciendo ahora? Los niños, que estaban rondando fuera de la fila de acorde a su edad, se acercaron corriendo hacia ella. Ante los niños inocentes cuyos ojos brillaban frente a una famosa aventurera de primera clase, Aizu se vio desconcertada. No pueden. Tienen que agregarle Sama. Los aventureros de primera clase son increíbles. En ese momento, una chica semielfa que estaba con ellos les dio una advertencia a los niños. Después de darles instrucciones a sus amigos por un rato, la chica se dirigió nuevamente hacia Aizu y mientras abrazaba un ramo de flores. Princesa de la espada, Sama. Hay algo que escuché de mamá. En algún lugar del mundo hay un muy poderoso y terrible dragón. Sobresalto. Las manos de Aizu temblaron. Mientras lo observaba en silencio, pareciendo asustada de alguna manera. La chica semielfa continuó. En el festival de hoy, le rezaremos a los seres para que puedan protegernos de ese dragón, para que los aventureros derroten al dragón, del que todos están asustados. Mientras los otros niños tragaban saliva, la chica declaró mientras sus ojos temblaban. Princesa de la espada, Sama. Derrota al dragón malvado. Sí. Ante el deseo de la chica, Aizu asintió. Absolutamente. Lo derrotaré. Y entonces le regresó una sonrisa efímera que ocultaba su determinación. Escuchando la respuesta de Aizu, los niños dejaron florecer una sonrisa. La chica y los demás se miraron entre sí y se alegraron diciendo, ¡Esfuérzate! Regresaron a la fila de la calle. Después de ver partir sus figuras que se marchaban agitando sus manos, Aizu también retomó su camino. Como para escapar de los pobladores que comenzaron a notar su existencia, se dirigió hacia una esquina sin presencia humana. El lugar al que llegó era un terreno elevado sin personas. Mientras rumiaba la charla con los niños de antes, Aizu miró hacia el cielo nocturno enterrado en estrellas. En algún lugar del mundo había un muy poderoso y terrible dragón. Esa era la última de las 3 misiones que quedaba. El más querido deseo del mundo, la subyugación del dragón negro. Terminar la subyugación del dragón antiguo que puede ser llamado el fin viviente, el cual se marchó volando desde horario. Esa era la misión que les había sido impuesta a eso y los demás. El deber que las personas le pedían a la familia, parada en el pináculo de la ciudad. Aizu y los demás debían continuar luchando, debían volverse fuertes, incluso aunque los cadáveres de sus compañeros se acumularan. La ciudad laberinto donde estaban reunidos los anteoreros más fuertes del mundo, esta tierra de horario que dio origen a esa catástrofe, tenía las cualidades y el deber de subyugar al rey de los dragones. Aizu, quien fue alcanzado por el viento nocturno, sujetó su cabello y miró las luces de la ciudad. El tiempo pasó, y mientras la posición de la luna flotando en el cielo cambiaba, finalmente una canción fluyó desde la plaza central. La elegía que daba inicio a la ceremonia había comenzado. La multitud desbordante se reunió en la plaza central y las voces cantantes de las personas se superpusieron, superando la barrera de las razas. Todo tipo de sentimientos entrelazados ascendieron hacia los cielos nocturnos de horario. Como había dicho, la chica, esa elegía las personas cantaban de luto y agradecimiento mientras al mismo tiempo rezaban. Aizu y los anteriores de primera clase sabían lo que significaba esa oración. El mundo anhelaba un héroe. Los muchos aventureros dispersos por la ciudad escucharon esa canción en sus respectivos hogares. En una de las habitaciones de la gran mansión, el valiente Hobbit, la reina de los altos elfos y el viejo soldado enano. En el techo de un edificio, un joven hombre lobo y unas hermanas amazonas. En el piso más alto de la gigantesca Torre Blanca, el guerrero Warman. Escucharon la canción con el más querido deseo, esperando por el héroe de la siguiente generación. De ahora en adelante, los sacrificios seguramente continuarán para dar nacimiento a un héroe. Muchas vías deberán volver su cimiento hasta que se cumpla el más querido deseo del mundo inferior. Y seguramente, sin duda, hasta que la voluntad divina oculta de los dioses se cumpla. Hasta que se asalten la parte más profunda del calabozo. Esas luces del luto extendiéndose por su campo visual no se extinguirá en absoluto. Mirar los ojos de estos niños fue doloroso. Escuchar esa elegía que fluía ahora era doloroso. A eso tenía un querido deseo, un
deseo diferente del de la humanidad, algo que, algo que debía recuperar. En ese momento prometido, Aizo definitivamente luchará por su rencor personal, justo como un aventurero cuyos compañeros fueron asesinados por monstruos en el calabozo, no como el noble héroe que las personas desean, sino como una cómica marioneta adaptada por sus propios deseos. Yo, la garganta de Aizo se estremeció sin control, sufriendo por la hermosa elegía, como si escapara desde esa canción. La chica, Aizu, no tomó la espada por sí misma. La chica, Aizu, solo voy a tomar la espada. La continuación del sueño que vio hoy. El sonido de la majestuosa canción perturbó el corazón de Aizu. Finalmente pronunció las palabras como si las escupiera. No puedo volverme el héroe de nadie. ¿Belsama? Bel detuvo sus pies y miró hacia el cielo donde la canción continuaba resonando. Los dioses también están cantando. Lo que podía escuchar era tanto una canción de luto por los muertos, un hermoso himno que alzaba su agradecimiento hacia los héroes, y también una plegaria que deseaba por un nuevo héroe. Y dentro de eso, Bel notó que las voces de los dioses estaban mezcladas. La diosa amante del alcohol que bebía debajo la noche de luna, la hermosa y caprichosa diosa de cabello plateado, el dios con máscara de elefante que derramaba lágrimas sofocantes, la diosa herrera que está parada al lado de la ventana, el amable dios que estaba parado sobre la muralla de la ciudad, y también la joven diosa que esperaba el regreso del chico y los demás. Muchos dioses tarareaban la elegía de los niños. Bel, repentinamente, recordó las palabras de su abuelo, que escuchó en su juventud. Hay de todo en horario. Si caminas alrededor hábilmente, seguro podrás obtener fortuna y fama. Pero aquellos que ponen allí sus pies serán envueltos en el irrechazable remolino de la era. Es un lugar como ese. Por eso, incluso puedes convertirte en un héroe. La vida y muerte de los aventureros, de los héroes. Los cuentos de aventuras que se repetían. Los cuentos heroicos que serían hilados nuevamente. Horario. La ciudad laberinto. La tierra del comienzo, donde los héroes estaban esparcidos. Y también la tierra prometida, donde, a cambio de muchas vías, un héroe nacería. La historia continuará sucediendo, sin importar si lo desean o no. En ese momento, Bell sintió que finalmente entendía el significado de las palabras de su abuelo. Quiero convertirme en un héroe. El deseo que había ocultado desde la niñez. Bell lo susurró en el aire nocturno. Pero, de alguna manera, es triste. Y luego convirtió en palabras los sentimientos que la alegría interminable provocaba en su pecho. Hagamos una ofrenda de flores, para no olvidar lo de hoy, el chico murmuró en voz baja. Este año también hagamos una ofrenda de flores, para no perderme de vista a mí misma. La chica murmuró en voz baja. El chico y la chica escucharon la misma canción, miraron el mismo cielo y se hundieron en pensamientos diferentes. El cielo del este estaba envuelto en luz. Los cantos que habían resonado hasta el amanecer habían desaparecido. La elegía había terminado. Era temprano por la mañana. Mientras era bañado por la luz del sol, me dirigí hacia el primer cementerio que estaba ubicado en la parte suroriental de la ciudad, para hacer una ofrenda de flores a la aventurera fallecida, a Sheila San. Antes de venir aquí, visité la sede de la familia Delin, y Edgar San me informó que su cadáver ya había sido enterrado, aún con una expresión demacrada en su rostro. Nuevamente me dio algunas palabras de agradecimiento. Llegué a la esquina del cementerio que me dijo. Se había erigido una lápida que aún no estaba grabada en este espacio estrecho. Esta era la tumba que la familia Delin había comprado y preparado para Sheila San. Ese amplio terreno compartido llamado Cementerio de Aventureros estaban alineadas un incontable número de tumbas, incluyendo el camino de piedra bajo mis pies y las lápidas. Todo estaba construido con planchas de roca blanca, como el mundo celestial que los habitantes del mundo inferior imaginaban arbitrariamente. Te hacía, te hacían asociarlo a algo así como el paraíso. El aire era muy claro y muy frío. Dejando frente a la tumba el ramo de flores que compré en la florería que Lily me recomendó, cerré los ojos. Aunque no conocía la forma de rezar por su fortuna en la otra vida, pero como un compañero aventurero mostré mis condolencias. Después de todo,
Después de que todo terminó, lentamente abrí mis ojos. Es la segunda vez que vengo aquí. Vieron de alrededor, murmuré. Mis pies se dirigieron hacia lo profundo del cementerio por sí mismos. Pude ver un gigantesco monumento. La primera vez que vine fue el primer día que llegué a horario. La segunda vez es ahora, después de medio año. Caminé hasta la tumba de los héroes, que se alzaba justo como lo recordaba, y me detuve. Comparado con ese momento, ¿qué tanto he cambiado? Frente al monumento negro azabache, comparé el pasado y el ahora. Había acumulado mucha experiencia. Me volví lo suficientemente fuerte para poder reenfrentar a los monstruos. También había tenido muchos encuentros con la muerte. Aún así, aunque lo pensara, aún no podía encontrar una respuesta clara. La tumba en la que estaban registrados los nombres de muchos héroes tampoco podía darme una respuesta. Simplemente sentía como si solo el dolor cruzando por mi pecho fuera todo, como evidencia de que muchas personas habían venido aquí en la elegía de anoche. Un pequeño anillo que podía confundirse con un campo de flores brillaba por el sol de la mañana. Cuando miraba el monumento, rememorando el tiempo en que aún no sabía nada, sentí que alguien llegaba a ese cementerio sin personas. Esa es. Al darme la vuelta, me sorprendí. Pasando entre las tumbas de los aventureros, quien se acercaba era una chica de cabello y ojos dorados. ¡Ay, Susan! Notándome, ¡ay, Susan! También parecía sorprendida. Los blancos rayos del sol llovieron entre nosotros. No sabía la razón, pero en ese momento, por alguna razón, sentí que delante del deslumbrante sol de la mañana, esa persona estaba llorando. Belle. ¡Ay, Susan! Murmuró con su habitual expresión sin emociones. Como para alejar mis fantasías, se acercó hacia aquí. ¿Viniste a la tumba de alguien? Sí, ya veo. Y Susan, quien llegó al frente mío, dejó un ramo de flores frente a una tumba. Luego bajó su mirada. No hubo conversación, y después de que confiamos nuestros cuerpos al tranquilo momento, los dos solos, ella levantó la cabeza. Entonces, nos vemos. Diciendo solo esas palabras, pasó junto a mí. A pesar de que quería reunirme con ella, no pude detenerla, porque había algo entre nosotros que me hizo incapaz de detenerla. Miré su espalda marchándose y nuevamente miré hacia enfrente, como si mi conciencia fuera atraída. Caminé hacia la tumba en la que Ai Susan ofreció sus flores. Era la tumba de los héroes de la antigüedad, que también aparecía en la oratoria del calabozo, que era mi libro favorito en mis días de infancia. En este lugar descansaban los célebres héroes que protegieron a muchas personas poniendo sus propias vidas en riesgo en esta tierra de horario, deteniendo la invitación de los monstruos desde el gran agujero. Invasión de los monstruos del gran agujero. Ay, Susan, ¿también trajo flores para los seres debido a la elegía? Frente a ese monumento había dejado muchas flores. También había muchas velas quemadas. La lápida donde Ai Susan dejó las flores también era la más grande del monumento. Y el nombre del héroe que estaba tallado allí. ¿Héroe Albert? Fue un gran héroe que apareció no solo en la oratoria del calabozo, sino también en muchos cuentos de hadas. Al pie de la oscura lápida donde esa persona ofreció sus oraciones, el ramo de flores blancas se acababa de dejar, se sacudió por el viento. En ese momento, sin aviso previo, sin siquiera algo cayendo en su lugar, sencillamente, un terrible destello corrió por mi mente en el momento en que leí el nombre del héroe. La voz de mi abuelo revivió, y entonces algo insignificantemente de cierto poema brilló como un trueno. El gran héroe Albert. En el libro lo llamaban Alberto, Eusebius, emperador de la espada. Era llamado por varios nombres. No, es diferente. No es eso, sin duda. Mi mente intentaba recordar algo. El recuerdo intentaba proporcionarme algo. Así es, una línea que estaba escrita en los registros heroicos que leí. El título que está registrado en el libro Oratorio del Calabozo, que recibí de mi abuelo. El segundo nombre del gran héroe. El rey mercenario Walt Stein. Dokun. Justo después de decir su nombre, mi corazón se estremeció. El héroe más fuerte que apareció en el pasaje final de Oratoria del Calabozo. Las personas que liberaban eran llamados mercenarios, los exploradores en la antigüedad, los antecesores de los aventureros actuales. En otras palabras, el nombre significaba Rey de los Aventureros. Walt Stein. Wallenstein.
Sabía perfectamente que mis ojos temblaban. En la actualidad, había muchas personas que tomaban prestado el nombre de un héroe y se lo otorgaban a un niño. No era raro en absoluto que intentaran seguir el ejemplo de los célebres héroes. Pero, ¿esto realmente era una coincidencia? Esa persona que estaba entre los aventureros más fuertes de la actualidad, nombrada como el héroe más fuerte, la princesa de la espada, Aizu Wallenstein, ofrendando flores a la tumba del rey mercenario. Lentamente me di la vuelta. El cabello dorado que se sacudía en el fondo de mi línea de visión se alejaba gradualmente, dejándome sin palabras y en estado de shock. La espalda de la persona que anhelaba se desvaneció en lo profundo del sol de la mañana y desapareció. Liruka Arde, afiliación, familia Gestia. Raza, hobbit, clase, ayudante. Piso alcanzado, 37º piso. Arma, daga, ballesta. Fondos actuales, 8.000 barizo. No es de Ciurus. Equipo exclusivo para hobbits hecho a medida. Lily lo encargó al subir de nivel. En su entusiasmo, incluso pidió un pequeño préstamo para pagar el costo. Dado que el herrero de su familia, Welf Crosso, no estaba muy versado en la construcción de ballestas, hizo el pedido con la familia Coibniu, la fuente de sus armas anteriores. Cuenta con un alcance y un poder superiores en comparación con su arma anterior, la pequeña ballesta. Esto también implica un retroceso más fuerte, pero la fuerza de Lily después de subir de nivel es más que suficiente para manejarlo. El alcance y el daño se pueden cambiar utilizando diferentes flechas. Se venden por separado. La construcción incorporó un material extremadamente raro, parte del cual sobró del arma hecha a medida de un cierto campeón. Su compatriota Hobbit donó el material sobrante por amabilidad, algo de lo que Lily no es consciente. Precio, 380.000 baris. Estado, nivel 2. Fuerza, y 0. Resistencia, y 0. Destreza, y 0. Agilidad, y 0. Magia, y 0. Resistencia normal, y magia. Cinderella. Magia de transformación. La forma a transformar depende de la imagen al momento del canto. Cuando se carece de precisión, termina en fracaso. Recomendada para imitación. Canto. Tus heridas son mías. Mis heridas son mías. Canto de liberación. La señal de la medianoche resuena. Habilidad. Héroe anónimo. Se activa cuando el peso del equipo excede un cierto límite. El aumento en las estadísticas es proporcional al peso. Voz de comando. Aumenta el área en la que el usuario puede transmitir órdenes dependiendo qué tan alto estén gritando. En una batalla caótica, el efecto de aumento de área es proporcional a la escala de la batalla. El usuario puede transmitir órdenes de forma remota a personas que tengan la misma falda. La distancia máxima está determinada por el nivel del usuario. Mochila especial de Hermes. Equipo nuevo a juego con sus armas, de fabricación robusta, con capacidad de carga mejorada. Como sugiere el nombre, fue diseñado por la familia Hermes y vendido directamente en el mercado por Hermes. Después de todo, soy el dios patrono de los viajeros. Bastante cara, ya que se vende junto con los ítems mágicos de Perseo. Lily estaba bastante molesta por esto, pero decidió que valía la pena la inversión, con un precio de 49.800 baris. Por cierto, una mochila estándar cuesta alrededor de 2.000 baris. Palabras finales. Permítame aclarar una cosa. Juro que esta vez no quería escribir una historia de harem. Quería escribir un arco sobre la vida diaria. Pero hay muchos personajes femeninos, y como sus sentimientos hacia el protagonista naturalmente se volvieron más esponjosos, fue inevitable. Así terminó el 15º volumen. Primero que nada, los capítulos numerados de este volumen son versiones revisadas de las 7 historias breves extras excluidas que vinieron con la edición especial de Blu-ray del 2015. Como todos los personajes habían acumulado mucha experiencia y habían crecido mucho, se me permitió aprovechar el momento para recopilar y registrar sus historias de fondo. Por cierto, al principio, honestamente, hace poco, no tenía ninguna intención de dejar que mi ayudante Joy subiera de nivel. Había planeado que continuara como representante de los dailies y sin talento, o al menos la única del escenario con esa perspectiva de las cosas. Pero cierto editor siguió presionándome mucho y me dijo, tienes que dejar que Lily suba de nivel o será malo. ¡Hombre! No estaba convencido, pero volví a leer la historia hasta el volumen 14. Y con todo lo que pasó, de repente sentí que sería extraño si no subía de nivel. Y si no tuviera su oportunidad aquí, ¿qué clase de infierno para los otros personajes haría falta antes de que lo tuviera? Dicho esto, hay un enano que pasó por el infierno en el volumen 7
del spin-off sin subir de nivel, pero por razones de la trama fue inevitable. Lo siento, Gareth. De todos modos, felicitaciones a la ayudante favorita de todos. Pero tal vez esa sea la verdadera emoción de contar historias, cuando comienzas a asustarte de los personajes que han destrozado por completo la trama que tan cuidadosamente construiste. ¡Ay! Está su mirada cruda al proceso creativo. Si tengo que darle un nombre al tema de su volumen, es el contraste entre la inexperiencia del pasado y la madurez del presente. Cuando lo pensé, creo que quería transmitir cómo eran nuestros repentinamente muchos más fuertes héroes cuando estaban comenzando. Cuando trato de explicarlo en serio, siempre suena un poco vergonzoso, pero personalmente me gusta mucho este tipo de cosas de mirar lo lejos que han llegado. Una de las grandes cosas que he aprendido de los autores de novelas ligeras más experimentados es que poder ver cuánto crecen los personajes en el transcurso de un solo volumen es lo mejor. Si he perdido, si he podido recordarles a las personas un poco de lo que es la escala por la que han pasado nuestros seres, a quienes han conocido y cómo han sufrido, entonces estaré muy feliz. Desde esa perspectiva, el epílogo se destaca como herético. Espero que no les importe esperar un poco más para ver el pasado de nuestra heroína más fuerte. Realmente, agonizaba sobre sí poner elegía del héroe en ese volumen, pero tenía muchas ganas de profundizar en esta parte del mundo, aquí. Así que sucedió. Realmente, tuve que preguntarme cosas como, ¿qué son los aventureros? ¿Qué es el laberinto? ¿Qué es un héroe? Y es uno de mis episodios favoritos. Lamento que mis palabras posteriores se hayan alargado últimamente. Déjeme ir a los agradecimientos. Como siempre, estoy en deuda con mi editor, Matsumoto-san, el editor en jefe, Kitamura-san, y todos en GA Bunko. Muchas gracias por pasar el rato en ese lugar en particular conmigo. Al ilustrador Yasuda Suzuhito-san, muchas gracias nuevamente por por tus maravillosas ilustraciones. Lamento haberte hecho dibujar tantas páginas gigantes del título de capítulos. Siempre me aterroriza que no haya muchos títulos que sigan recibiendo ilustraciones hasta ahora. Mi más profundo agradecimiento a todos los involucrados en este proceso. Y para mis lectores, mantenerse al día con esto. El 15º volumen requiere bastantes libros por delante. Así como siempre, muchas gracias por leer. No hay un final a la vista para esta historia. Estaré encantado si continúan retomándola. El cuarto arco continuará aquí. Y creo que el próximo volumen se referirá a las hermosas damas del bar. Es algo terriblemente inquietante haber llegado a este punto, y solo espero poder superarlo de alguna manera. Solo quiero evitar que se convierta en una comedia romántica. Oh, no es bueno. Ya veo. Bueno, intentaré poner bastante azúcar para escupir junto con la sangre. Gracias por venir conmigo hasta aquí. Me retiro. Fujino Omori. Sensei. Ok, mi sama. Koreba owari desu nya. Bueno, terminamos lo que sigue después del anime hasta el final, porque ya de aquí hasta el 16 ya está traducido. Y lo que estábamos diciendo, está escrito Waldstein. Waldstein, como el héroe, el rey héroe. Alberto Waldstein. Waldstein. Y Aizu se escribe como A-I-Z-U. Waldstein es Wallstin. Se parece mucho. O sea, Waldstein a Wallstein. O sea, cambia la D por una LE. Waldstein. Entonces, no es mucho la diferencia, lo que cambia entre los volúmenes. Se notó que me perdí. En este me perdí porque en algún punto por aquí eh, tuve que pasar página. Porque sé la mitad y luego la otra mitad y un poquito más abajo. En lo que es el Kindle. Y pues ahí fue como que, ¿dónde carajos dice lo que sigue? Porque como está más chiquita la letra, pues no se colocó bien. Como siempre lo hacían los demás episodios, al menos en este pues no está tan mal. Aunque la letra sí está demasiado renana en ese volumen. Bueno, ya terminamos o sea, te estaba esperando que esto pasara algún día. Ya van 3 meses, casi 4 meses leyendo. Y pues, todavía cometo muchos errores, o sea, no puedo decir que no. Oh, es difícil cuando se me corta la voz. Aquí en este capítulo en específico, llega un momento en que yo seguía hablando ya a sentirse demasiado, o sea,
Por un ratico y continué, creo que se sintió el sollozo que tenía en la voz. Eh, cuando siento que las personas están llorando, también intento como que sentir ese sentimiento y intentar transmitir ese sentimiento y tratar también yo de hacer lo mismo, para saber, para darle ese sentimiento cuando la persona está hablando así, con esa tristeza desgarradora. Y también dar, pues, lo demás que doy en el volumen. Bueno, continuando con lo de Wallenstein, es que básicamente el héroe Albert es que debe ser el padre de Aizu, pero pues es que si está en la laboratorio de Calabozos, una historia que se hizo hace más de 1000 años, básicamente, eso, como le dijimos como se dice en el siguiente volumen. Eh, es raro ese punto. Entonces, se sabe que Aizu pues es medio espíritu, medio humano. Entonces, hay que ver cómo continúa la historia en el volumen 17 porque dice, ya lo tenemos. Pues lo leí mucho antes que leyera todo esto, entonces yo estaba, ahorita tengo que acomodar toda la historia en el tubo. Y después de esto, pues, ya que la terminé, voy a buscar la historia que veo que atrae más gente, lo que son las eronovelas, que las novelas normales están... No te dio visitas, casi visitas, en cambio las eronovelas tiene 4, 5 visitas, 7, 8, 9, son poquitas, sí, pero pues pero estoy pensando traer medios en un canal, joder, hay tantos canales para que yo sea escuchado. Y pues no estoy haciendo lo que son spoilers, ni nada de esto, ni conjeturas, ni de qué sucedió, ni qué trata, ni resúmenes, sino la historia como tal. Porque considero que eso es lo mejor. O sea, no ver el resumen, pues para ver el resumen me veo el anime, que es un resumen. Cambian algunas partes, es una adaptación, sí, es una adaptación que es más que todo un resumen. Y hacen varias cosas. Y detesto la generación de su cristal, me hizo recordar la última parte de el arco de los senos, de los últimos capítulos donde matan a Buine, porque dicen Buine, Wine yo le diría como vino, pero no dice Buine en el anime, entonces Buine, muere y la reviven al mismo tiempo y perdiendo capítulo como que, ¿por qué demonios hacen esto, malditos? O sea, el punto es que mata, se muere, claro, y en el próximo capítulo, dentro de 8 días, por favor, revívanla, pero no en el mismo berrendo capítulo, o sea, es horrible. Maldita generación de cristal, daña las cosas. O sea, ese tipo de mil y una noches donde, sí, te dejo en vilo hasta la próxima semana a ver qué pasa. Si no, hasta te puedes dejar 2 o 3 semanas. Joder, eso es lo bueno de la historia, dejarlo uno como que, quiero saber más, quiero conocer eso. O sea, pero decir, no, murió, pero revivió. Como que, revivió. Chévere. Murió. 10 minutos después, ya revivió. Pero murió. Pero ya revivió. Joder, nunca me ha gustado. Bueno, no siendo más, arigato gozaimasu nya, arigato mo, buko baruka-san, cuando se sude, eroso torimashita, sore de, kuro, zero Q-san to, mugesuichi ni san-san, no, kurosaki waisaru do trasurechen, cuando se sude, trasuerto chita, totemo arigato gozaimasu, yasu sugito-san to, Omori Fujina Sensei con el de Kakimashita, Totemo Arigato Gozaimasu. Eh, Se le recuerda que siempre dejo los vínculos para que compren los volúmenes por Amazon, ya sean la versión en inglés o la versión en japonés. Yo me compraría la versión en japonés y tuviera plata. Si algún día puedo darme ese lujo, pues lo haré. Pero por ahora estamos siendo muy pobres. Bueno, siendo más, Arigato Gozaimasu nya, Miyasama. Mata Kikidainya.